Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarles a quienes puedan, acompañen, por favor, en la lectura de la palabra del Señor, Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 9. Segundo Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no? Marcos, capítulo 9. Vamos a leer allí los versículos del 2 hasta el versículo 7. Del 2 al 7. Leo en el nombre del Señor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Amén al Señor. El Señor Jesucristo, antes de pasar por el tiempo de sufrimiento de la crucifixión y muerte física, Él estuvo constantemente entregando palabra de enseñanza a los discípulos. Él les había llamado, como dice el Evangelio, Él les había llamado para que estuviesen con Él, así dice literalmente, para que estuviesen con Él y luego enviarles a predicar, ¿no? O sea, lo que el Señor estaba haciendo era un proceso de discipulado. Les llamó así a sus 12 discípulos. Todo esto porque venía luego una comisión, ¿no? Venía la comisión de enviarles a predicar. Como cuando, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, le dice a los discípulos, una vez resucitado, le dice: bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa comisión transforma a los discípulos en apóstoles del Señor. El apostolado es eso, estar bajo comisión, es ser un comisionado del Señor. Dicho esto, entonces, el Señor tiene un gran cuidado. Esto está también enseñado allá en Mateo capítulo 17. Tiene el cuidado de tomar a 3 de sus discípulos y llevarlos aparte, dice, al monte. El Evangelio de Mateo dice que los llevó para orar con ellos u orar frente a ellos. Bueno, Marcos dice que tomó a Pedro, estoy hablando del versículo 2, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte, y dice, se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron de un color blanquísimo, tan blanco que no hay ningún lavador en la tierra que lo pueda hacer tan blanco. Y dice aquí en el verso 4 que les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Elías y Moisés, entonces, o Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pedro, en un estado de espanto, lo explica el versículo 6,
con su boquita abierta, sus ojos exorbitados, sin entender lo que estaba pasando. Ellos tuvieron testimonio, ellos reconocieron que uno de los varones era Elías, que el otro era Moisés, y en este espanto, entonces, Simón Pedro le dice: Señor, ¿qué te parece que hagamos 3 enramadas para que te quedes? Esa es la invitación de Pedro, ¿no? Para que tú te quedes en una, para que Elías siga con nosotros en la otra, para que Moisés tenga su propia enramada. Entonces nosotros y ustedes 3 nos quedemos aquí, permanezcamos aquí, sigamos juntos. ¿Está bien? Diríamos un buen deseo de Simón Pedro. Lo interesante surge en el versículo 7 que leímos recientemente, cuando dice que mientras Pedro hablaba estas cosas, dice que aparece una nube que les hace sombra. Y desde la nube aparece una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. A lo menos debo decir 2 cosas que espero que usted pueda recibir. La primera es que hay un mensaje para la mente, para el alma de Simón Pedro. Claramente él estaba confundido, claramente él veía que la presencia de Moisés y la presencia de Elías era una cosa que le daba como gran sentido, una cosa que le daba como gloria, le daba como un tono superior, ¿no?, a esta reunión. Imagínense lo que era para Simón Pedro que estuviera ahí Jesucristo, su maestro, y al otro lado estuviera el gran líder que gobernó a Israel estos 40 años que lo llevó en la tierra, por el desierto, a la tierra prometida de Canaán, y que estuviera allí Elías, ese gran profeta que no solo hablaba palabra de Dios, sino que además por su palabra hacía descender fuego del cielo todas las veces que a él le parecía. Pedro dijo, es que con este grupo, dijo Simón Pedro, la hacemos, ¿no? Dios el Padre alza su voz para mostrar cuál es la única voz que todo hombre y mayormente todo hijo de Dios debe estar atento a oír siempre. ¿Cuál es la única voz que es la correcta? La voz que trae palabra de Dios, la voz que contiene una lámpara, porque es palabra de Dios. Contiene una lámpara que ilumina el camino si es que el Hijo de Dios obedece a dicha palabra. Entonces aparece la nube, le hace sombra, y desde la nube entonces aparece la voz que le dice a Simón Pedro: no debes equivocarte, Simón. Pedro, cuidado con lo que hay en tu corazón. La voz desde la nube, la voz del Padre, le está diciendo: Simón Pedro, ¿verdad? Hay 3 varones allí, pero quiero decirte que de esos 3 varones, uno, este es mi Hijo amado, y a él deben oír. Lo que le está diciendo es que no debe en el pueblo de Dios haber confusión. ¿A quién escuchamos? ¿A quién obedecemos? ¿Con quién vamos? Mire, para que nos ayude un poquito, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, hermano, encabeza la primera carta a los Corintios. Una de las primeras cosas que le dice a los Corintios en la primera carta, en el primer capítulo, a partir del versículo 11, le dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, el otro, yo soy de Cefas, los otros, yo soy de Cristo. Pregunta Pablo, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Porque si Cristo está dividido, está bien que un grupo se quiera quedar con una porción de Cristo, el otro con la porción que sigue, porque cuando estén juntos, significará que Cristo el Señor estará presente. La pregunta es, ¿está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? Hablando de los que decían, yo soy de Pablo. ¿O fuiste bautizado, dice él, en el nombre de Pablo? Bueno, luego sigue escribiendo el apóstol y mire en el capítulo 3. En el capítulo 3, mire lo que dice. Ve el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Les di a beber leche, les di mamadera. No les pasé un plato con una comida firme, sólida, que les afirme. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni ahora sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, o el otro, yo soy de Apolo. No son niños chicos, dice el apóstol Pablo. La iglesia del Señor tiende a confundirse y creo que allí hay una palabra del Señor para nosotros. La iglesia del Señor tiende a confundirse y empieza en un proceso de error, no hay duda, en un proceso de turbación. Hay hermanos que empiezan a seguir a los hombres. Entonces uno dice, no, yo soy del grupo tanto, mi líder es fulano de tal. No, yo soy de la iglesia de mi pastor tanto. No, yo pertenezco a la iglesia de mi obispo tanto. La pregunta es, ¿el obispo murió por usted? ¿El hermano murió por usted? ¿El líder murió por usted? ¿La iglesia de quién es? ¿Del pastor, del hermano, del obispo, de la corporación? ¿O la iglesia es de aquel que la compró con su sangre? Y si la iglesia le pertenece a él, porque él la compró a precio de sangre, ¿quién es el que debe ser adorado? ¿A quién hay que escuchar? ¿Quién nos quiere enseñar? ¿Quién quiere sacarnos adelante? ¿Quién quiere, como dice Juan 14, no se turbe? Por esto es que el Señor dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En ningún otro. En ningún otro. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro le dice, Pedro, yo sé que ver a Moisés a ti te agrada, yo sé que ver a Elías te llama la atención por lo del fuego. Quiero decirte, de hecho, después lo va a decir en Hebreos capítulo 3, va a decir que Moisés, uno de los dos que aparece con Jesús aquí, dice que Moisés, fue fiel en todo en la casa de Dios, fue fiel en todo. Y dice, como lo fue también Jesucristo, fiel al que lo comisionó. Pero luego va a establecer claramente la diferencia. Me parece que es necesario no solo que lo diga. Acompáñenme brevemente, Hebreos capítulo 3, amigos, hermanos. Le invito en el amor del Señor a que preste un poquito de atención. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad
¿A quién hay que considerar? ¿A qué pastor considero? ¿A qué hermano considero? ¿A qué obispo considero? ¿A quién considero? Aquí dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el apóstol y sumo sacerdote de lo que profesamos, de nuestra profesión. Solo Él. Verso 2, el cual, Cristo Jesús, el cual es fiel, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también, mire la comparación, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si uno deja de leer y llega hasta ahí, dice, aleluya. O sea, Jesús fue fiel igual que Moisés. Por lo tanto, Moisés es igual que Jesús. Los dos fueron fieles. Los dos fieles al que le constituyó. Y ambos respecto de la casa de Dios. Pero mire las cositas, mire la verdad que el Espíritu nos entrega por su gracia. Verso 3 dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés, o sea, que Moisés tiene un reconocimiento, tiene una gloria, sí, pero dice que hay mayor gloria para otro. Eso está diciendo. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno, hay uno que es estimado digno de mayor gloria que la de Moisés. ¿Cuánto tiene ese mayor gloria que la casa? Mayor gloria que la casa la tiene el arquitecto, la tiene el constructor. Verso 3, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es, aleluya. O sea, lo que está diciendo es que Dios tiene mayor gloria que Moisés. Muy bien. Ahora la verdad final, versos 5 y 6. Y Moisés, dice, que fue fiel en todo en la casa. Muy bien, pero dice, Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Como uno comprado y comisionado entonces. Como uno que trabajó estaba dentro de la casa, comió en la casa, participó del pan de la casa, hizo trabajo dentro de la casa. Un buen siervo. Y lo dice literalmente. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Mira el verso 6. Pero Cristo, que también fue fiel, lo dijimos antes, fue fiel al que le constituyó. Verso número 2. Dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí? Retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué estoy diciendo? ¿Fiel Moisés? Sí. ¿Fiel Cristo? Sí. Pero cada uno en lo suyo. Uno como siervo, el otro como el bendito Hijo de Dios. Por eso es tan importante cuando Simón Pedro estaba allí en el monte de la Transfiguración y los ojos casi se le salían y algo se le abría la boca. Entonces dice, pero es que está Moisés ahí. Y también entonces la voz del Padre que dice, niñito, ese es mi Hijo amado. Aleluya, ese es mi Hijo amado. A Él van a empezar a oír a partir de ahora. La pregunta pudiera ser, dado que Moisés era un gran hombre de Dios, ¿por qué no lo escuchamos a él también? Dado que Elías tenía una palabra de Dios extraordinaria, ¿por qué no lo escuchamos a él? Bueno, porque Moisés y Elías eran siervos dentro de la casa. ¿Está bien? Y el que reparte el pan, el que da el pan, el que tiene el pan, no son los siervos, sino el dueño de la casa. Por eso que en lo que estamos leyendo de Hebreos capítulo 3 dice, mayor gloria que la casa la tiene el que la construye, el dueño de la casa, obviamente. Entonces, ¿qué dice la Escritura respecto de esto, de quién habla y quién no habla? Acompáñame hasta donde podamos a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1. Va a decir desde el versículo 1 que en el principio, hablando de los tiempos, en el principio era el verbo, existía el verbo. Está diciendo, en el principio ya estaba el verbo. Eso está diciendo, nada más. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, pero dice, y el verbo era Dios. Está hablando de alguien que existe desde el principio, que desde el principio estaba con Dios, pero que pudo decir, yo y el Padre uno somos. Amén. Juan capítulo 10. Dios le está hablando. ¿Qué otra característica tiene este verbo? Verso 3. Versículo 2, primero, este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida. En Él, desde el principio, en Él estaba la vida. ¿De quién está hablando? De uno que dice en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice. Yo soy, digo, y aquí dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces está hablando de uno que luego se va a presentar y va a decir en el Evangelio de Juan también, capítulo 8, capítulo 12, va a decir, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará más en tinieblas. Entonces puede surgir la duda, ¿cómo no? Pero todavía no tengo tan claro, dice el hermano, si está hablando de Jesús. Muy bien, esté conmigo en el versículo número 14. Vamos a cerrar ahí por hoy. Versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿cuál? El verbo, el verbo que nombra en el capítulo 1, verso 1, pues. En el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. De ese verbo estamos hablando, verso 14. Y aquel verbo, amén, y aquel verbo, dice, fue hecho carne, tomó figura humana. Eso está diciendo. Y con ese cuerpo que tomó, hecho carne, habitó entre nosotros. Y Juan pone entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice Juan, vimos su gloria. ¿Cuándo vio la gloria? Entre otras cosas, cuando acompañó a Pedro y a Jacobo al monte de la transfiguración. Cuando estaba Cristo el Señor, y estaba Moisés, y estaba Elías, y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él deben oír. Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Amigos, Dios nos habla a través de Cristo, el Hijo. Él es la voz del Padre. Él es el verbo, Él es la palabra del Padre. Dice aquí en Juan capítulo 1, lo que leímos recién, que en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Hay un minuto aquí mismo en Juan capítulo 6, verso 63, que Jesús le va a decir a los discípulos, miren, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Pero agregó las palabras, el verbo de Dios. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Quiero invitarles a los amigos, pero especialmente a los hermanos, a que reciban hoy como mensaje del Señor para ustedes, para su vida. Aquí está el bendito Hijo de Dios. Aquí está Cristo el Señor. Nunca hablaríamos de nosotros. Aquí está Cristo el Señor. Él es el santo, el bendito Hijo de Dios. Él es el enviado del Padre. Él es el que murió por usted y por mí para librarnos de nuestros pecados. Aquí está el bendito Hijo de Dios. A Él, usted y yo debemos oír. Cuidado con ir el domingo a la reunión,
porque predica mi pastor Pepito tanto. Si va a escuchar al pastor Pepito, la comida le va a durar poquito, se le va a deshacer. No, yo voy porque el día domingo va a predicar mi obispo tanto. Si va a escuchar a su obispo, va a volver a tener hambre, va a volver a tener sed, como le dice Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Los que beban de este pozo hecho por Jacob, obra humana, los que beban del agua de este pozo volverán a tener sed, pero los que beban del agua que yo les daré, nunca más tendrán sed, y además será en ellos una fuente de agua que salte para vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.